Buenas tardes con todos los presentes. Personas que están ingresando, tengan ustedes una buena tarde. Se les pide favor para registro de asistencia, pongan sus nombres y su correo electrónico. También se les pide favor que pongan el nombre como desean que se les envíe el certificado al correo que ponen. ¿Ok? Para no tener, unas personas a veces creen que le pongan abogado, otro doctor, otro magíster, o su nombre completo nada más, ¿no? Como ustedes deseen, por favor, se les pide para que puedan registrar en el chat. ¿Sí? Breves minutos empezaremos. En unos minutos más daremos inicio al evento. Público presente, tengan ustedes muy buenas tardes. Hoy un día sábado de academia, les da la mayor bienvenida el colectivo estudiantil de Derecho Santa Elena. Le damos paso a la compañera Talía Ceballos, que va a ser nuestra presentadora el día de hoy. Muy buenas noches, muy buenas tardes.
En el derecho seguimos el llamado en latín auctori non probante, reus absolutori. Si el actor no prueba, el reo es absuelto. La interpretación de las leyes exige el camino recto y no el de los sofistas. Almund Dever. Bienvenidos a todos los presentes y a la comunidad en general por ser partícipes de este conversatorio de interés social, comprometidos a ampliar el conocimiento en el campo del derecho, con el tema Técnicas de la audiencia de juzgamiento. Organizado por Solutex, Centro de Mediación de la UTEP, Universidad Técnica Estatal de Quevedo, Máster Cristian Moranaula, Penalistas del Ecuador, Administrador el abogado Joel Meléndez Verdesoto, Instituto Interamericano de Investigación y Publicaciones Jurídicas y Sociales, CIT-LED, por el abogado Michael Hernández Sánchez, firma jurídica Mora López, con el abogado Patricio Mora López, Azulab, Escuela de Derecho, representado por su presidenta Isabel León, CEDEPS, representada por su administradora Verónica Llanza, y el colectivo estudiantil de Derecho de la provincia de Santa Elena. Por ello, es un honor para mí presentar al doctor José Pallares Hurtado en su próxima intervención, profesional de una amplia experiencia académica y de docencia. A continuación, haré mención a su récord profesional. Licenciado en Ciencias Sociales por la Universidad Nacional de Loja, abogado, doctor en Jurisprudencia por la Universidad Nacional de Loja, especialista en Derecho Procesal Penal por la Universidad Regional Autónoma de los Andes, máster de la Universidad en Derecho Penal Económico por la Universidad Internacional de Rioja, docente de la Universidad de Loja y actualmente juez del Tribunal Penal de Loja. A continuación, el doctor José Pallares Hurtado. Buenas tardes. Buenas tardes con todos. Ya me antecedieron en la palabra, han indicado mi nombre. De todas maneras, si es que alguien no estuvo atento, se los repito, soy el doctor José Luis Pallares. Estoy a la orden desde este momento veo algunas personas conocidas, para quienes no me conocen, me pongo a la orden siempre para cualquier consulta, para cualquier inquietud que tengan. Al final les daré mi correo electrónico por si me quieren escribir. Quiero agradecer al colectivo estudiantil de Derecho de Santa Elena, a Soluteca, Penalistas Ecuador, a Mora López, firma jurídica, especialmente a mi colega y amigo Patricio Mora, a la Escuela de Derecho ACEUDLA. Y además de agradecer, quiero felicitar por estas iniciativas. En realidad son muy oportunas, muy pertinentes, muy beneficiosas tanto para profesionales como para estudiantes. Va mi felicitación para todos ustedes. Quiero agradecer a las personas que se encuentran presentes y felicitarlas, además, porque siendo un día sábado han dejado de lado actividades de ocio, actividades familiares para estar presentes aquí tratando de aprender cada día un poco más, porque en el derecho cada día es un aprendizaje. Eso quienes son abogados lo saben, quienes son estudiantes lo irán conociendo en el camino. El día de hoy vamos a tratar acerca de el proceso que vamos a llevar a cabo en la audiencia de juicio. Básicamente, como lo había dicho nuestra compañera Talía, en el derecho hay que probar las cosas, básicamente, sobre todo en el derecho penal. Tenemos que probar lo que decimos. Y en virtud de eso, la audiencia de juicio comenzará con nuestra teoría del caso. Todos en algún momento de nuestra carrera hemos escuchado sobre la teoría del caso, pero en realidad entendemos la importancia de la teoría del caso dentro de un proceso penal. Es un concepto sencillo. Es la hipótesis de lo que nosotros queremos demostrar en el juicio. Es la propuesta que vamos a presentar al tribunal. Es la propuesta que queremos que sea creída, ¿sí? Es independiente sea de la acusación fiscal particular o de la defensa. Es el concepto básico alrededor del cual va a girar todo lo demás, porque con esto arrancamos. Hay un concepto que personalmente me gusta mucho, porque es claro, porque es fácil de digerirlo, que nos los da Andrew Palmer. ¿Quién nos dice?
que toda teoría del caso resulta de la combinación de dos aspectos. La una es el caso, el hecho fáctico, lo que sucedió, y la teoría jurídica, que nos quiere decir cuál es la consecuencia jurídica de ello, ¿sí? Entonces, evidentemente, la una sin la otra son huérfanas. Vamos a poner un ejemplo con este ejemplo vamos a tratar de irlo trabajando a lo largo de este día. Juan tuvo relaciones sexuales con María. ¿Qué nos dice eso? Realmente nos habla de los hechos, de la primera parte que habíamos referido. Pero nos habla de alguna consecuencia jurídica, solamente eso, probablemente no, porque tener relaciones sexuales no es prohibido. Hay circunstancias en las que ese hecho se vuelve prohibido. Pero si nosotros manifestamos que Juan tuvo relaciones sexuales con María, pero que María tiene menos de 14 años, que tiene 12 años, entonces esto es diferente, porque estamos a los hechos agregándole una consecuencia jurídica, que es haber tenido relaciones con una persona que el código prohíbe, porque el límite fijado para tener relaciones sexuales con una persona o que pueda proceder el consentimiento de una persona está en 14 años. Entonces, esa es una teoría del caso en la cual tenemos las dos partes. Tenemos los hechos y tenemos los hechos y tenemos la consecuencia jurídica de ella, ¿sí? Entendemos, y es importante porque en mi labor lo veo con frecuencia, que en la teoría del caso se argumenta sobre la prueba que vamos a probar, inclusive argumentamos sobre prueba que todavía no ha sido evacuada, y ya nosotros podemos incurrir en ese error de decir que va a ser probado con tal circunstancia o que tal persona vio los hechos. Entonces, esta no es una situación argumentativa, es una hipótesis, y que a partir de esto lo vamos a probar. Por ejemplo, como defensa del procesado, decimos que Juan tuvo relaciones sexuales con María, pero decimos que estos fueron consensuados. Como juzgador, probablemente la primera impresión, porque la primera impresión que damos al tribunal es la que cuenta. Pensaremos que poca atención está prestando el abogado a las consecuencias jurídicas que esto conlleva. ¿Por qué? Porque, como ya lo dije antes, el límite de la edad de una persona está fijada en 14 años. Si hablamos de 12 años, no podemos decir que son consensuadas las relaciones sexuales, porque lo entendemos que el menor de 14 años, el consentimiento que nos preste es completamente irrelevante. Ahora bien, si aceptamos las relaciones sexuales, pero sobre la consecuencia jurídica defendemos que hay un error en cuanto a la edad de la víctima de parte del actor. Probablemente estamos diciendo que puede haber una causa de exclusión por un error de prohibición o un error de hecho, en este caso, porque hubo una equivocación en cuanto a la edad. No hubo el dolo, no hubo la causa de causar daño. Entonces sí estamos hablando de una consecuencia jurídica valedera. Entonces hay que tener cuidado en cuanto a los hechos y a la consecuencia jurídica que deseamos probar. Ahora, ¿cuál es la importancia de la teoría del caso? La importancia de la teoría del caso radica en su finalidad, que no es otra que convencer, como lo dije al principio, al juzgador de nuestra hipótesis acerca de lo sucedido. ¿Y qué será lo que sucede con esos actos? ¿Y cómo se realizará la adecuación típica de los mismos en el caso de la acusación? Es decir, argumentar los hechos y demostrar demostrar con la prueba que es plenamente aplicada la norma que hemos invocado. Weiterman dice, la teoría del caso es, por sobre todas las cosas, un punto de vista, siendo el juicio penal ineludiblemente un asunto de versiones en competencia. Voy a compartirles por si le gustan anotarla, ¿le sale en pantalla? Sí, doctor. Sí.
Sí, es básicamente de lo que estamos hablando, lo estoy haciendo. La teoría del caso, como dije, tiene dos aspectos, el caso y la teoría jurídica propiamente dicha. ¿Sí? Eso es por si los quieren ir tomando los apuntes. Continuamos. Decía que la teoría del caso son puntos de vista diferentes, generalmente diferentes. Entonces, con nuestra teoría del caso debemos demostrar que nuestro punto de vista es más creíble, que nuestro punto de vista es más coherente, que nuestro punto de vista es más verosímil, que es más lógico. Y como digo, en la mayoría de juicios hay dos puntos de vista, no en todos. Hay por ejemplo, situaciones en las que la teoría del caso es aceptar los hechos fácticos, no oponerse, y también aceptar la consecuencia jurídica de ellos. Muchas veces hay casos en los que no hay nada por hacer y que la defensa lo que se limita es aceptar los hechos y aceptar las consecuencias jurídicas. Pero pese a que puedan existir unos hechos iguales, como eso que les quede claro, pese a que los hechos pueden ser iguales, las consecuencias jurídicas pueden ser diferentes, para que se entienda mejor. En un caso de tráfico de estupefacientes, la persona puede ser detenida con droga, y es un caso que no está controvertido. La droga fue encontrada y existe plena prueba sobre eso. Pero el punto de vista de la fiscalía que era que la intención de esta persona es comercializarla, ¿sí? Por su parte, la defensa puede compartir los hechos, sí, existe. La droga existe, fue encontrado en el vehículo de mi defendido. Pero mi punto de vista es diferente, porque él no sabía que esa droga estaba ahí. Él no sabía que la llevaba, no hay dolo, su intención no era la de cometer un delito. Entonces, tenemos mismos hechos, diferentes puntos de vista. Ahora dejamos a tarea del juez a cuál le creemos, cuál nos parece verdadera. Y para eso tenemos que trabajar con la prueba enfocada directamente a probar nuestra teoría del caso, directamente. La teoría debe ser coherente, debe ser relatada en un orden, relatar las partes más importantes de la historia, sin contradicciones, sin inconsistencias, y se deben tener claras cuáles son las normas que vamos a aplicar. No es una cuestión de improvisación, no es una cuestión de ir a adivinar. Nosotros tenemos que tener claro cuál es nuestra teoría y debemos defenderla. Las personas que son abogadas aquí han pasado, y ahí los estudiantes también, porque desde primer año empiezan a hacer trabajos de investigación. Entonces, ¿qué les piden? Que formulen una hipótesis, ¿no es cierto? Y nosotros con el material que aportemos vamos a probar si es que esto es verdadero o si es falso. Imaginemos que está muy de moda y decimos que nuestra hipótesis es que el COVID es mortal. ¿Qué tenemos que hacer? Trabajar en revisar cuántos casos de los contagiados han fallecido, qué daños causa en el organismo, cuántas personas han muerto. Debemos acudir a evidencia científica, a evidencia personal de las personas con, yo qué sé, entrevistas. Pero no podemos en una tesis agregar cuestiones irrelevantes para el caso, yo qué sé, agregar en la tesis cuestiones políticas, que hay mucha pelea ahora en cuanto al COVID, cuestiones regionales, etcétera, que no tienen un sustento jurídico o científico, en el caso que les pongo. Eso es en vano. Lo mismo vamos a encontrarnos en el juicio oral. La prueba que es ofrecida debe ser al interior de un relato, debe estar dirigida a probar nuestra teoría al servicio de la versión para la cual está siendo propuesta. Cada una de las proposiciones fácticas que conforman nuestro relato debe ser probada. No tiene ningún sentido una teoría, por hermosa que sea, porque se usen palabras bonitas, porque se usen palabras técnicas, si no tiene un sustento probatorio adecuado. ¿Sí? Como dicen en el léxico jurídico utilizado frecuentemente, queda en un simple enunciado.
Vamos a volver un poco al caso que si es que alguien quiere participar, tal vez quiere dar su opinión, está. Volvamos al caso de Juan y María. ¿Cuál es teoría de fiscalía? Que Juan accedió a María, pero que es un delito porque es menor de 14 años. Esa es nuestra teoría. Las pruebas que presentemos deben ir encaminadas a probar esto. ¿Como cuáles, por ejemplo, si alguien me quiere ayudar? De nacimiento de la Perfecto. niña. Partida de nacimiento de la niña nos va a demostrar la edad. Nos va a corroborar que no tiene 14 años. Examen físico de la niña, examen médico, para probar la relación sexual. Examen psicológico, versiones de testigos. Entonces ahí estamos probando lo que decimos. Una prueba completamente irrelevante que a alguien se le ocurra al respecto, que no tenga nada que ver en el caso y no tenga nada que probar y nada que reforzarnos a nuestra teoría. Referimos a la conducta de Juan. Por ejemplo, a veces veo en juicios que se enfrascan en discusiones que no tienen absolutamente nada que ver con el caso que se está discutiendo. Y eso en realidad, aparte de ser una pérdida de tiempo, provoca una especie de tedio en el juzgador, porque nos extendemos demasiado en los testimonios y mientras más concreta sea la información que vamos a ofrecer al tribunal, más absorberá el tribunal lo que nosotros queremos que absorba. Si nos podemos divagar sobre otras circunstancias, la información es más extensa y es mucho más difícil que le presten atención a lo que nosotros queremos que realmente sea tomado en cuenta por el tribunal. No sé, aquí hay abogados o estudiantes que han estado en las audiencias que notamos que hay abogados que parece que tienen de compromiso, preguntan. Se les ha acabado el repertorio de preguntas y les preguntan, ¿va a interrogar? ¿Va a continuar con el reinterrogatorio? Se quedan pensando, sí. Y empiezan a preguntar cualquier cosa cuando ya las preguntas se les han terminado. Solo la información estrictamente relevante, solo la información que aporte al caso. Lo demás es, por llamarlo de alguna forma, es innecesario. Vamos a extender demasiada la información. Los jueces son personas como cualquier otra que mientras más información reciba, más información tiene que analizar, y eso es completamente perjudicial para los litigantes. Yo recuerdo concretamente un caso de abuso de confianza. El abuso de confianza tiene sus propias características en las cuales se tiene que entregar una cosa con un fin determinado y la persona que la recibe darle un uso como si fuera suyo y distraerlo del fin para que fue. Y se trataba, y se pasaron toda la audiencia discutiendo acerca de si es que la persona procesada fue o no fue un buen administrador de una empresa. Nada que ver con el delito. Puede haber sido el pésimo administrador de la vida, pero no es el delito que debían probar. Ahí están quizás tratando de demostrar un delito de administración desleal que está en otras legislaciones como en España, como en Argentina, pero nuestro ni siquiera tenemos ese delito, y se enfrascó la discusión en tratar de demostrar que el procesado fue un mal administrador de una empresa. Muy bien. Los abogados muchas veces tienen unas teorías del caso que no son muy sólidas, ¿sí? Ellos mismos se los nota dubitativos, se los nota que ni ellos tienen mucha confianza en la teoría que están diciendo. Entonces hay que tener cuidado. Cuando uno decide una teoría del caso, tiene que darle con todo a su teoría, a defenderla. No puede en medio camino arrepentirse. Bueno,
Hay una cosa que les quiero decir que se me olvidaba. En derecho penal, por eso es hermoso el derecho penal, no todo lo que yo les estoy diciendo no es matemático. Habrán veces en que se puede cambiar en el camino la teoría del caso. No que se pueda, sino que se deba, que nos veamos obligados, porque contábamos con unos testigos que en el camino se nos torcieron, por llamar de alguna forma. Entonces eso nos obliga a cambiar la teoría del caso naturalmente. Y no van a decir, el doctor José Luis Payares nos dijo que nosotros tenemos que morir con nuestra teoría. Estamos hablando de las cosas que son más recomendables, ¿sí? Pero habrán veces, como les explico, que se nos obliga a cambiar la estrategia. Al hablar de estrategia, estamos diciendo, es eminentemente estratégico. Un juicio es como un juego, como un rompecabezas, donde cada pieza tiene que ir encajando. Cada testigo que vamos va armando nuestros rompecabezas, ¿sí? Y es un proceso, como les digo, que no es improvisado. Es un proceso que comienza desde el mismísimo momento que un cliente acude donde nosotros, solicitando ayuda, ¿sí? Y probablemente nos contarán una historia desde su punto de vista de lo que sucedió. Pero nosotros no podemos cometer el error de creerlo ciegamente. Debemos entender que esta teoría que ellos nos dan, esta versión, estos hechos, nosotros estamos en la obligación ineludible de corroborarlos. Debemos investigar qué fue lo que pasó. No podría ser, va a ser que esa información va a ser incompleta, no nos se va a contar todos los detalles, habrán cosas que se guardan para ellos, naturalmente parcializada porque siempre querrán que se haga justicia. Y podrá haber casos en que inclusive esta información tenga motivaciones espurias. Para quien no lo conoce, las motivaciones espurias son las motivaciones maliciosas, que detrás de la presentación de la denuncia existen otro tipo de ganancias, como por decirles una ganancia económica, de perjudicar a una persona, de encubrir a otra persona, ganancias secundarias. Entonces el abogado está en obligación de, antes de presentar una denuncia y empezar a trabajar en su teoría del caso, corroborar los hechos. Muchos clientes intentarán inclusive persuadirnos de la adecuación típica. Ellos nos van a decir, me acaban de estafar o me acaban de robar, y nos quieren imponer cuál es la adecuación típica que les debemos dar a estos hechos. Y entonces, ustedes deben empezar antes de cometer ese error. ¿Quién es el abogado? ¿Quién es el especialista? ¿Quién es el que ha estudiado? ¿Quién es el que ha asistido a los webinars? Yo. Entonces, ¿quién formula la teoría del caso? Yo. ¿Quién hace la adecuación típica? Yo. El autor César Higa ponía un ejemplo y me parece bastante acertado. Él decía que hacer lo contrario a lo que les he manifestado sería como que nosotros vayamos donde el médico, ¿sí? Yo voy en calidad de paciente donde mi médico y le digo cuáles son mis síntomas y le digo yo cuál es mi diagnóstico. Te digo, mire, estoy con gastritis. ¿Y sabe qué? Tiene que, a ver, anote, yo le dicto en la receta. Yo lo sé porque me las han dado, omeprazol de 40, tomar en la mañana y en la tarde. Así de extraño sería que el cliente sea quien nos dé la salida jurídica para un hecho. Otro asunto que se debe tomar en cuenta, no cabe embarrar o ensuciar nuestra teoría del caso, que puede ser muy buena jurídica, con opiniones políticas u opiniones personales. Como les digo, la teoría del caso tiene que estar encaminada a los hechos y a las consecuencias jurídicas y a lo que vamos a probar. No podemos decir en una teoría del caso cuestiones que no las podemos probar. Otra recomendación en algunas ocasiones es tratar de humanizar los hechos. Por ejemplo, hay algunas situaciones de las víctimas en que inclusive algunos abogados tratan de exagerar, ¿no?, la situación o los daños causados. Pero es importante hasta cierto punto humanizar la teoría del caso.
tenemos que, para preparar una buena teoría del caso, como digo, no es algo improvisado, es algo que viene desde la etapa de investigación. Entonces, para cuando nosotros lleguemos a la etapa de juicio, debemos ya saber cuáles son los hechos que están en discusión. En el caso de Juan y María, ¿cuáles son los hechos que están en discusión frente a las dos teorías del caso que tenemos propuestas? ¿Qué es el hecho que se va a discutir? Si alguien me ayuda. La relación sexual está aceptada. Eso no se va a discutir. ¿Qué se va a discutir? La edad. La edad. Menor de edad. Perfecto. Vamos a discutir la edad por una parte y vamos a discutir si es que Juan conocía o no conocía la edad y si es que tiene motivos suficientes para haber confundido la edad. Eso es lo que se va a discutir. Entonces nosotros, si tenemos claros en dónde va a estar la discusión, no vamos a tener ningún problema. Tenemos que identificar a las cosas que no debemos dispararles, como dice, gastar pólvora en gallinazos, y a lo que debemos dispararle. En este caso, debemos demostrar que Fiscalía por una parte tiene que demostrar que no había ningún motivo para que Juan confunda la edad. Y nosotros como defensa tenemos que centrarnos en demostrar que sí hay motivos para que Juan confunda la edad. ¿Cómo Juan puede confundir la edad de María? Quizás porque María es más desarrollada físicamente. Perfecto. Hay niñas de 12 años que podrían aparentar una edad de 15. Claro, eso no aparenta en la edad de la que tiene. Puede que ande con personas mayores. A ella pasa. Que ande con niñas del colegio que pertenecen a un grado mayor, con su hermana. Entonces, se podría argumentar en parte esto. Ahora, Fiscalía, ¿qué podría argumentar para decir que no hay posibilidad de que sea un error? Las mismas, que no aparenta mayor edad, que Juan la conoce desde hace tiempo y que sabe la edad. Por ejemplo, entre vecinos nos conocemos, ¿no? Sabemos, o parientes, sabemos cuántos años tiene, o por lo menos podemos verificarlo a través de páginas de Facebook, de relacionarlas en qué curso están, con quién se llevan. Me pasó algo curioso en un caso que Fiscalía alegaba que Juan, ¿no? Pongámosle Juan, no ha pedido la cédula a la chica, a María. Yo personalmente no he sabido, no creo que exista mucho un caso que alguien le diga, mira, yo quiero ser tu novio, pero dame tu cédula. Es difícil. Es difícil. Pero bueno, a lo que vamos es que tenemos que centrarnos en lo que queremos demostrar, ¿sí? A lo que le queremos dar. Vamos a conocer ya cuáles son los testigos. Sabremos cuáles son los testigos que nos favorecen, cuáles son los testigos que no nos favorecen, ¿no es cierto? ¿Cuál es la evidencia material que tenemos? Porque para determinar la edad de una persona se pueden practicar pruebas, científicas, la prueba de Tanner, hay otra prueba que no recuerdo el nombre, sobre los huesos, y es un ejemplo que siempre lo utilizo con mis estudiantes porque presenta varias aristas, varias posibilidades para la defensa. Tendremos que tener conocimiento ya de antemano cuáles son las evidencias con las que vamos a contar a lo largo del proceso, ¿sí? Se lo debe realizar en la audiencia preparatoria de juicio la impugnación acerca de las pruebas, pero debemos conocerlas porque una prueba se la puede impugnar en el tribunal penal. Y sobre todo, nosotros al juicio debemos llegar con nuestras fortalezas, saber cuáles son perfectamente y también las debilidades, ¿sí? Debemos conocer nuestras debilidades para poder manejar los testimonios. Para poder manejar las pruebas, debemos saber cuáles son nuestras debilidades y reconocerlas plenamente. Por eso es necesario, si nosotros llegamos conociendo todo eso, estamos en condiciones de esbozar una teoría del caso
que va a exponer ya de plano las debilidades del oponente y sobre las que el juzgador va a estar muy atento, ¿sí? O tratar de nosotros de minimizar nuestras debilidades y no meternos en esos terrenos escabrosos sabiendo que tenemos debilidades en cierto aspecto y por supuesto explotar nuestras debilidades. No siempre vamos a encontrarnos que una persona que nos pide nuestros servicios sea inocente. No siempre. Y tenemos que analizar toda la prueba que tenemos en su contra. Imaginemos que tenemos una prueba completamente contundente en contra de nuestro defendido. Sería un error, quizás, luchar en contra de esa prueba, porque estamos analizando nuestras debilidades y decir, yo no puedo defender aquí una inocencia de una persona cuando tienen su ADN, cuando hay testigos presenciales, cuando la víctima lo ha reconocido, tiene todo en su contra. Entonces, si nosotros desde el principio conocemos esas debilidades, ¿qué podemos hacer? Trabajar por minimizar el daño. ¿Cómo podemos minimizar el daño? Tratando de atenuar la pena. Es válida. Una defensa en la que tratamos de minimizar el daño es válida. Es un error pensar que una buena defensa solamente es la que va a lograr la inocencia de una persona cuando existe prueba en su contra. También debemos identificar las debilidades y una buena defensa es minimizar el daño, conseguir una pena atenuada, conseguir que se imponga un atenuante trascendental, conseguir una cooperación eficaz. También es una buena defensa. No pensemos que siempre la buena defensa es ir a manifestar y a defender la inocencia de una persona cuando no tenemos absolutamente nada para lucharlo. No tenemos absolutamente nada con qué defender esa inocencia. Otra cosa, y les pido, por favor, tengan en cuenta esto que les voy a decir, porque se ve mal. Nos demuestra, en realidad, que ni nosotros mismos como abogados creemos en nuestra teoría. La teoría debe ser generalmente una sola teoría del caso. Yo he visto teorías del caso en las que van y dicen, mi defendido es inocente del delito que se le acusa y sin perjuicio de lo manifestado, solicito que en caso de ser declarado culpable se le apliquen los atenuantes del artículo 45, numerales 5 y 6. ¿Les parece que tiene sentido una teoría en la cual en primer lugar estamos defendiendo una inocencia y terminamos diciendo que sin perjuicio le apliquemos atenuantes, casi aceptando la culpabilidad? Entonces uno se queda así como, o sea, ¿qué mismo? Póngase de acuerdo. Hay un caso que está en la doctrina, lo ponen siempre. Es de un acusado que por el delito de homicidio y que el abogado defensor dice, lo cierto es que mi representado no estaba en el lugar de los hechos en el momento del homicidio. Dice, pero bien, si es que se llega a probar que estaba en el lugar de los hechos, él no fue quien disparó el arma. Pero bueno, si se prueba que él disparó el arma, entonces lo hizo en legítima defensa. Ahora bien, si tal vez no se llega a lograr la legítima defensa, entonces mi defendido es inimputable por demencia. ¿Qué vamos a probar? Entre tantas cosas que nos ha dicho, ¿qué es lo que vamos a probar? ¿Qué vamos a probar en un caso así? Claro que ese caso es completamente exagerado, es ilustrativo, pero en realidad son cosas que pasan, como les digo, porque yo las he visto, que pasan. Teorías del caso que no se entienden y uno en realidad se queda como pensando, ¿y qué es lo que va a probar? Y a veces, ¿con qué prueba irá a probar eso? Y le causa curiosidad por a veces disparatadas de
teorías del caso que se manejan, ¿sí? Entonces, sostener teorías múltiples e incompatibles irá en directo desmedro de la calidad, como le digo, de nuestro caso. No vamos a dar, desde luego, ninguna impresión de solidez, ninguna impresión de que tenemos seguridad en nuestro caso. Y probablemente, les digo, estamos empezando con el pie izquierdo. Probablemente. Una vez que hemos manifestado nuestras teorías del caso, tenemos que sacar las cartas y ponerlas sobre la mesa. Aquí está mi teoría del caso y con esto es lo que lo voy a probar. No me quiero alargar mucho porque el tema es bastante extenso, pero las personas que no saben, que la prueba tiene que haber sido previamente anunciada ya en la audiencia preparatoria de juicio. Nosotros hacemos el anuncio solamente de lo que ya ha sido aprobado, con lo que vamos a participar, con lo que nos dejaron y nos permitieron. Y esto tiene que ser sometido a un control de exclusión, de rechazo, de inadmisión, porque la prueba no puede ser sorpresa, tiene que haber sido la prueba que se ha venido manejando a lo largo del proceso. Y es verdad, en el artículo 617 nos da la posibilidad de que podamos presentar prueba nueva, prueba que no ha sido trabajada en el proceso. Pero eso debe justificarse brevemente por dos razones. La una, que hasta el momento de la audiencia no la hayamos conocido, y por otro lado, que aporte, que sea de suma importancia para probar lo que nosotros queremos decir. ¿Sí? Tenemos que estar atentos a esta parte de anuncio. Parece un acto sencillo, pero es muy importante porque nos pueden colar prueba que no fue anunciada. Y ustedes recuerden que el tribunal no conoce. Al tribunal le llega el auto de llamamiento a juicio, no conoce los testigos, no conoce quién participó. Entonces, es función de ustedes estar atentos, que no les vayan a meter un gol con un testigo que no fue anunciado y que ese rato dice, yo pido el testimonio de Ángel Rubio. No, a ver, un momentito. Él no ha sido anunciado en preparatoria, no puede. Entonces, hay que estar atento a eso, ¿sí? Vamos a ver. Dentro de las reglas del testimonio, déjenme compartirles para que lo puedan anotar, si acaso gustan ustedes. Ya. Sí la tienen, ¿cierto? Sí, doctor. Entonces, perdón. Tengo los anuncios que me llegan aquí. Ya. Dentro de los testimonios están las reglas que nos vamos a manejar, eso lo señala el artículo 502, ¿no es cierto? Y asimismo se norma lo que podemos hacer, pero también en relación con eso se norma lo que no podemos hacer. Y entonces, en el interrogatorio no podemos formular preguntas autoincriminatorias, engañosas, impertinentes, y eso, además de las capciosas, irrespetuosas, vagas, ambiguas, aquellas que están fuera de la percepción del testigo, sugestivas, salvo en el contrainterrogatorio, ¿sí? No se afanen, sobre esto vamos a hablar al final, sobre las preguntas que se pueden realizar y sobre las que no se pueden realizar. Perfecto. Entonces, debemos saber que los testigos que nosotros presentemos van a ser sometidos al examen de las partes. Entonces, tenemos que prepararlos tanto para el interrogatorio como para el contrainterrogatorio. El interrogatorio es las preguntas que formula la parte que presenta a sus testigos, y contrainterrogatorio es el que realiza la parte contraria a la que presentó los testigos. Es decir, tenemos aquí a Talía Ceballos, que es mi abogada contrincante, y yo por mi parte he presentado a Ángel Rubio como testigo. Entonces, a Ángel Rubio yo lo interrogo, pero no es testigo de Talía, entonces Talía lo va a contrainterrogar.
Es sencillo, no se confunda. ¿Sí? Interrogatorio, la parte que presenta a sus testigos, y el contrainterrogatorio, el que realiza la parte contraria a quien presentó los testigos. El interrogatorio es un intercambio oral efectuado entre las partes procesales y el testigo por medio de preguntas y respuestas. El interrogatorio considera la doctrina que es la principal oportunidad con que un abogado cuenta para narrar y probar su historia, ¿sí? Permitiéndole al tribunal revivir la versión de los hechos del testigo. Esto es el examen directo. Es la narración de una historia. No puede ser cualquier historia. Debe ir encaminada a acreditar, como les dije, hechos relevantes, a dispararle a las palomas. Para nuestra teoría del caso, deberían darles peso a las afirmaciones que hemos hecho en la teoría del caso, ¿sí? Tenemos que probar los hechos y tenemos que dirigir, también encaminar a las consecuencias jurídicas. Lo que intentaremos en el interrogatorio es que el testigo nos diga qué es lo que sabe, cómo lo sabe, cuándo lo supo, quién más lo sabe. Esas son las preguntas que tenemos que realizarnos, ¿sí? Y nuevamente regresamos. El interrogatorio tampoco puede ser interrogado. Siempre debemos saber, o por lo menos, de acuerdo a las versiones anteriores que se han venido dando en el proceso, tratar de saber qué es lo que va a contestar. Puede que un testigo diga cosas diferentes de lo que ha venido manifestando, ¿sí? Pero siempre debemos conocer qué han manifestado los testigos a lo largo del proceso para evitar sorpresas. Yo he visto abogados quedarse así con cara de susto cuando le preguntan algo al testigo y les contesta una cosa completamente diferente a lo que ellos esperaban. Entonces, es importante hablar con los testigos, es importante conocer lo que les vamos a sacar en el interrogatorio, ¿sí? ¿Qué van a decir? Es importante hacer una simulación, si es que tienen tiempo de hacerlo, formularle las preguntas, confrontarlo con las inconsistencias que tiene su interrogatorio para evitar sorpresas, para saber cómo va a reaccionar cuando le pregunten algunas cosas, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los fines del interrogatorio? Esto, con algunos de mis alumnos que hemos hecho unas simulaciones de audiencia, lo han hecho bastante bien. Primero se debe acreditar al testigo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de acreditar al testigo? Es brindar al tribunal la sensación, la imagen de que es un testigo de credibilidad, ¿no es cierto? Que es un testigo creíble, que es un testigo bueno, por llamarlo de alguna forma. Repito, hasta ese momento el tribunal no conoce a los testigos, no sabe qué han dicho, no los ha visto nunca. No he visto las versiones anteriores. Entonces, es obligación del abogado crear ese juicio de credibilidad sobre el testigo, ¿sí? Y la manera es al comienzo del interrogatorio. Por ejemplo, vamos con el caso de Juan y María. Traemos un perito médico. ¿Qué preguntaremos a este testigo médico? ¿Cómo lo acreditamos? Demostrando que sí es un doctor avalado. Sobre Sí, la experiencia del doctor. La experiencia. experiencia. Porque no termina en ser doctor. Porque el doctor puede haberse graduado ayer y no haber realizado un peritaje en su vida. Y puede haber sido llamado la atención por un peritaje mal hecho y estar con un sumario administrativo. Entonces, usted realizó ¿es médico? Sí. ¿Es médico legista? Sí. ¿Es perito? ¿Cuántos años tiene de pericia? ¿Cuántos peritajes ha realizado? ¿Ha sido llamado la atención por esto? Eso es acreditar a un testigo. Sacar todas las fortalezas. Decir presente, soy un buen testigo. Soy un testigo creíble. Soy un testigo idóneo. Soy un testigo que domina la materia en el peritaje que hice. Eso es acreditar a un testigo. ¿Sí? Tenemos que tomar en cuenta también, no podemos a todo el mundo realizar esa acreditación de la misma forma, porque
Hay diferentes tipos de testigos. Esta acreditación es un poco más exhaustiva con respecto a los peritos, ¿sí? No es obligación en tanto en cuanto no se pueda realizar esa acreditación a un testigo de vista, por ejemplo. Un señor que estuvo parado ahí, en el cual no requerimos que tenga una experiencia determinada para lo más de haber visto un hecho. Sí, podemos ver su credibilidad, que no es pariente, que tiene buena vista, que no ha tenido problemas con la justicia. Entonces, no son iguales, pero sí debemos ser exhaustivos cuando se trata de peritos. Habrán casos en los que la participación de uno y de otro testigo sean mayores, otros sean menores, entonces en relación de eso, las necesidades de acreditación serán diferentes. Luego, ¿qué tenemos? Acreditar nuestras proposiciones fácticas. Acreditar lo que hemos manifestado, acreditar lo que hemos defendido, ¿no es cierto? Obtener un relato que sustente nuestras proposiciones, que afirme lo que hemos dicho, que se traduzca en hechos y detalles que apuntan a que la historia realmente ocurrió como nosotros lo hemos dicho, ¿sí? Vamos con nuestro testigo creando poco a poco una imagen, una especie de escena de lo que sucedió. Esa es la idea, de que el juzgador y las personas que están de público se vaya haciendo una escena, unas imágenes, una película de lo que sucedió, con una secuencia contando detalles. Si es que el testigo no nos aporta para crear esa imagen, realmente debemos decir, ese testigo vale, a ese testigo lo debemos llevar o no. Y en el mismo caso también hay diferentes tipos de testigos. Hay el testigo presencial que vio los hechos, hay el testigo de oídas. En el caso de los delitos sexuales difícilmente encontraremos testigos presenciales, excepto la víctima y el procesado. Son delitos ocultos que es muy difícil encontrar testigos presenciales. Pero hay testigos referenciales. Por ejemplo, una persona que escuchó al procesado fanfarronear. Acabo de estar con una persona, ¿sí? O la mamá de la víctima, que es a quien la víctima le contó lo que sucedió. Entonces, son testigos válidos también, pero diferentes de los testigos presenciales, ¿no es cierto? Hay testigos que solo conocerán por partes la historia, no conocerán todos los hechos, pero conocerán partes y que nos servirán para acreditar otros hechos. Hay situaciones, por ejemplo, vamos al caso de Juan y María. No tenemos testigos presenciales, pero tenemos un vecino que tiene una tienda y que dice haber visto. Entonces, vamos a sacarle la historia que le queremos sacar. Y yo les voy a preguntar si ustedes se hacen una historia con esto. Dice el vecino, llamémosle el vecino para entendernos. Los vi llegar juntos a Juan y María, entraron a la casa y después los vi salir de la casa y se fueron juntos. ¿Ustedes se han creado una imagen en su cabeza clara de los hechos? ¿Tienen una película clara de lo que sucedió? Quizás no, ¿no es cierto? Quizás no mucho. Pero si a este mismo testigo le preguntamos y él nos va respondiendo, los vi llegar en un taxi a Juan y a María. Juan se encontraba nervioso, regresaba a ver a todos lados y María también se la veía inquieta. Luego bajó apresurado, parecía que la obligaba a caminar porque la tomaba del brazo y la llevaba como a empujones. Después de unos 30 minutos, nos da hasta un tiempo, salieron. Vi a María, parecía que estaba llorando, no puedo afirmar, pero parecía que estaba llorando y él como que estaba enojado porque le hablaba con ademanes como que le decía algo. Caminaron apresurados en la misma forma en que llegaron regresando a ver, dieron la vuelta a la esquina y se fueron. Hay más detalles, hay más cosas. En realidad, si uno oye ese relato y cierra los ojos, es como estar viendo lo que estaba pasando. Entonces ustedes tienen que tener eso claro.
Nosotros debemos crear bajo los testimonios esa imagen en los juzgadores. Tenemos que crear esa imagen, que se haga en esta película. ¿Sí? Walterman, con todo lo que les he dicho, asemeja el examen directo a una dieta. Él dice que como en la dieta no se trata de cuánto comer, sino de comer bien, de comer cosas saludables, cosas que se aprovechen. Entonces, les repito, no debemos llenar al tribunal de información irrelevante. Mientras más información, menos será captada. Intentemos no convertir un interrogatorio en algo tedioso, en algo que todos quieren que se termine. Están viéndolo y fiscal, el público, ya aburridos, porque preguntan cosas que no tienen que ver con el caso. Vamos directo a lo que tenemos que ver. ¿Sí? No hagan, es importante conocer lo que vamos a interrogar. ¿Sí? Es importante saber qué vamos a interrogar, conocer los testigos, como le digo. Pero eso no es sinónimo de llevar un formato hecho. Es un poco gracioso lo que pasa. Digamos, ustedes le preguntan lleva su formatito hecho, anotadas todas las preguntas. ¿Usted conoce a Thalía? No, no conozco a Thalía. Bueno, ¿y desde cuándo la conoce? No conozco a Thalía. Ah, ya. ¿Y bajo qué circunstancias la conoce? No conozco a Thalía. ¿Por qué? Porque llevamos el formato hecho. Porque no vamos dejando que fluya espontáneamente, sino que lo tenemos preparado. Si Thalía nos dice que no es amiga nuestra, que no la conocemos, no tenemos mucho menos que preguntarle cuándo, desde cuándo y bajo qué circunstancias. Entonces, tenemos que conocer, pero no debemos llevar un formato establecido con las preguntas que vamos a realizar. Debemos tener claro, sí, a dónde vamos a ir, qué es lo que tenemos que probar, ¿sí? Pero no eso significa llevar un formato ya establecido. Otro de los fines, vamos acelerando, que ya vamos una hora, acreditar e introducir el juicio, prueba material u otros documentos. Es una circunstancia no muy frecuente, no todos los testigos nos van a ayudar a acreditar una prueba material, pero existe y es importante que sepamos explotar esta situación. Un objeto por sí solo no tiene vida, ¿no es cierto? Pero un testigo le puede dar vida. Un objeto no puede hablar, pero un perito puede que ese objeto hable, nos diga mucho, ¿sí? Por ejemplo, el notario, donde acudieron a realizar una promesa de compraventa que luego resultó falsa, él da fe que existe, que firmaron ese documento, que estuvieron ahí. El perito que encontró el arma y dice que el arma es apta para dispararla. El policía que en el reconocimiento del lugar encontró un palo. Entonces, el testigo debemos que utilizarlo muchas veces para que le dé vida a las pruebas, para que nos dé vida a otras pruebas que por sí solo no nos dicen nada. Además, finalmente, también es relevante para los análisis de otra prueba, ¿sí? Por ejemplo, el testigo, el vecino que le hemos llamado, que vio, y probablemente se ponga en duda por varias circunstancias que pudo haber visto lo que vio, inclusive que estuvo ahí, inclusive que tiene un negocio. Entonces podemos llevar un testigo para reforzar eso, sencillamente que corrobore. Yo conozco al vecino, sé que tiene una tienda, sé que la abre a las 6 de la mañana y sé que pasa parado en la reja todos los días atendiendo a la gente. Entonces no nos está diciendo este testigo nada sobre los hechos, pero nos está corroborando lo que otro testigo nos dijo, porque lo está ubicando en la escena y lo está ubicando y nos está dando la certeza de que es verdad que él estuvo ahí, que él pudo haber visto. Entonces, para todas estas circunstancias nos sirve el interrogatorio directo. Ahora bien, ¿cómo llevamos los testigos? ¿Cuál es el orden?
Y repito, no existe nada dicho, no existe nada matemático. Son recomendaciones y depende del caso que ustedes quieran probar, va a variar la estrategia del orden de los testigos. ¿Sí? Una audiencia puede resultar muy larga y muy cansada. Entonces, una de las estrategias es colocar los testigos más importantes al principio o al final. Generalmente todos tenemos esa tendencia a recordar lo primero que nos dicen o lo último que nos dicen. Entonces, una de las técnicas es poner al final y en los intermedios los testigos de menos importancia. Otra estrategia, guardar un orden cronológico de los testimonios tal como fueron apareciendo en escena. Juan y María. Empezamos por María, ¿no es cierto? Ella nos va a contar. Luego, ¿quién asoma? Probablemente al policía que lo llamaron a pedir ayuda. Después, la mamá de María que cuenta lo que dijo. Después, el médico, el psicólogo. Entonces, es un orden de aparición. Y finalmente, otra y que para mí me parece más adecuada, es que el testigo principal cuente los hechos. El testigo principal nos cuenta los hechos. Y luego que nos ha contado los hechos, lo vamos haciendo corroborar con toda la prueba. La vamos sosteniendo, ¿no es cierto? Tenemos el testigo y después todos lo que van haciendo es apuntalando, sosteniendo ese testimonio, diciendo es verdad, todo lo que dijo es verdad. Luego viene otra cosa a tomar en cuenta, que es el orden del testimonio. No es lo mismo. Orden de testigos, orden de testimonio. También es una cuestión de estrategia, pero en este caso sí, yo sí me atrevo a decir que tiene que ser estrictamente un orden cronológico. Empezar por el principio, desde luego. Vamos al caso del vecino. ¿Qué le preguntarían al vecino? ¿Cómo le preguntarían? Alguien. Cualquiera. Le preguntaríamos al vecino qué es lo que sabe, cómo lo sabe y cuántas personas más lo saben. Claro, perfecto, pero vamos al orden de esa información. ¿Será conveniente preguntarle, será conveniente preguntarle cómo se fueron? La primera pregunta, ¿usted vio cuando se fueron Juan y María? ¿O será conveniente preguntarle, ¿usted vio cuando llegaron? ¿Cuándo llegaron, doctor? Cuando llegaron. Ese es un orden cronológico, ese es un orden que tiene sentido, es un orden que, como les decía, que está encaminado a crear una imagen, a crear una película en el juzgador. Ahora imagínense ese despropósito. ¿Usted vio llegar a Juan y a María? Sí. Ya, bueno, perdón, empecemos por el final. ¿Usted vio cuando se fueron Juan y María? Sí. Ya. ¿Qué tiempo estuvieron? 30. Ya, y la vio a ella cómo se encontraba, llorosa. ¿Y él cómo estaba? Él la empujaba. ¿Y los vio cuando entraron? Sí. ¿La empujaba a lo que salían o a lo que entraban? Ella entró llorando, salió llorando. No sabemos, porque fue un despropósito, un desorden completo. Entonces, para el orden del testimonio sí debemos guardar un orden cronológico. Me atrevo a decir que en esa sí no se admite mayor discusión. Vamos hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Para no saltarnos, porque luego tenemos que regresar mucho. No. Acuérdense de esto siempre. Un juicio es estrategia y un juicio se trata de brindar la información que queremos. No más. No más. Doctor, una pregunta. Claro. A ver, el orden cronológico viene a ser testimonios o viene a ser preguntas basados en los testimonios de uno o varios testigos. Viene a ser desde menor a mayor, usted más o menos le supe entender, ¿no? Primero, Ivette, hay dos cosas que debemos diferenciar. Orden de los testigos y orden del testimonio. Orden de los testigos es el orden en que nosotros queremos que vayan apareciendo en escena. ¿Sí? Y el orden del testimonio es cuando ya se encuentra el testigo que hemos elegido, cómo nos va a contar la historia. Entonces, valga la redundancia, es conveniente que empiece por el principio.
En el orden de los testigos es un poco más abierto. Podemos adoptar, como les expliqué, varias estrategias. Que empiecen los testigos más importantes al principio o quizás dejarlos al final para el cierre. Depende de la extensión de la prueba. Si es que es una prueba muy extensa, podemos utilizar esa. En delitos sexuales es conveniente empezar por el testimonio de la víctima, porque eso nos va a dar unas cautelas de corroboración después con otros testimonios. Y a veces tenemos un testigo estrella que lo vio todo, también es conveniente empezar por el testigo estrella. Eso ya depende del caso, pero son más o menos las estrategias que podemos utilizar. ¿Pasamos al contrainterrogatorio? Y otra pregunta que tenemos desde el chat ¿es conveniente el testimonio del acusado? Vamos a ver. El testimonio del acusado, yo considero que es, bueno, no considero, el código lo dice, es un medio de defensa. Entonces, partiendo desde esa consideración que le da el código es importante ya, porque es un medio de defensa, un medio de prueba a su favor. Y por supuesto, si está en manos del testigo, aclararnos todos los hechos, por supuesto que es importante. Siempre prefiero yo escuchar al testigo personalmente. Pero, como les digo, todo es relativo. Supongamos que tenemos una persona que es demasiado nerviosa, demasiado introvertido. Quizás nos perjudique. Quizás nos haga ver ese nerviosismo sea interpretado como que no tiene un testimonio sólido, como que nos está mintiendo. Entonces, por eso le digo, eso no es improvisado. Eso ustedes lo tienen que trabajar a lo largo de todo el proceso, de tal manera que ese ratito no preguntarle al testigo, lo he visto. Por eso les digo, ¿quieres rendir testimonio o no? Nosotros ya debemos saber si lo voy a hacer rendir testimonio o no, salvo casos en los que por estrategia veamos que mejor no. ¿Sí? Pero siempre es importante que rinda. Y conocerlo, conocer todos los testigos. Pasamos al contrainterrogatorio. ¿Qué es, en cambio, el contrainterrogatorio? El contrainterrogatorio es la ocasión que tiene el abogado para examinar a los testigos de la contraparte, ya lo dijimos, extrayendo la información que nos sea útil. ¿Como qué? Resaltar inconsistencias para desacreditar a un testigo, ver las incoherencias que hay entre testigos. Y error frecuente, no es argumentativo. El argumento se deja para el alegato final, solo es para extraer información. Por ejemplo, incoherencias entre testigos. Lo vi llegar el vecino, lo vi llegar en un taxi de línea o taxi de esos amigos. Era un taxi amigo. Entonces nosotros tenemos que tratar de investigar en otros testigos si es que es coherente eso, si es que es igual. Imagínense que otro testigo nosotros podemos lograr una inconsistencia entre esos dos testimonios, que un taxi amarillo, como se dice, un taxi amigo. No era un taxi amigo. Entonces nos quedamos como, bueno, ¿y aquí qué pasó? Si el vecino nos está diciendo que es un taxi amarillo. Entonces nosotros tenemos que trabajar en eso, en las inconsistencias entre los testigos. No argumentar, no nos podemos, el momento del interrogatorio, poner a decir, nótese la contradicción que existe entre los testigos. No, eso es para el alegato. Eso es una pésima estrategia porque estamos adelantando. Nosotros ya pensemos, ya detectamos esa inconsistencia y no la podemos adelantar, no podemos darle oportunidad a que, porque puede ser arreglada en el mismo caso. El fiscal, viendo que hay una contradicción, decirle, ¿usted está seguro o no recuerda? Sí, no recuerdo muy bien. Y todo lo que habíamos conseguido lo podemos borrar por adelantar una argumentación. ¿Sí? Error frecuente. Querer intentar que la conclusión salga del testigo. No. La conclusión la da el abogado. ¿Sí? Repito, el testigo solo nos da información. Información que intentamos
para debilitar el testimonio, para debilitar la teoría del caso. La argumentación es nuestra para el final. Por ejemplo, la pregunta además, la tentación que tenemos de verlo al testigo caído y patearlo en el piso, es inevitable. A mí me ha pasado de abogado y veo que a muchos abogados les pasa. Viene, por ejemplo, y dice el testigo, era de noche, dice, estaba enfrente de mi negocio, estaba lloviendo, ¿sí? A mí me parece una información valiosa, porque nos está diciendo que era de noche, que estaba lloviendo. Y entonces en mi cabeza me doy cuenta que quizás no vio bien, pero yo mismo cometo el error de decirle, entonces como llovía y era de noche, es probable que usted no haya visto bien lo que sucedió. La última pregunta, a patearlo en el piso al testigo. Y el testigo nos dice, lo que pasa es que justo cuando sucedió eso, había un carro detrás. Y iluminó toda la escena. Y lo vi totalmente claro. Y todo lo que trabajamos se nos viene al piso. Por esa tentación de patearlo en el piso al que ya está. Tenemos suficiente información para argumentar. Estaba de noche, llovía, yo estaba al frente, a 20 metros. Basta. La argumentación para nosotros. En el alegato final, hemos oído al testigo que ese día estaba oscuro, que llovía, que estaba lejos, y sin embargo él dice que ha visto con absoluta claridad, lo cual no es creíble. Pero si ya lo adelantamos, podemos cometer ese error. Esa tentación de la última pregunta de cerrar con broche de oro. Ojo a eso, por favor. Y lo peor es que después de esa equivocación vendrán más porque vamos a querer enmendar el error que hicimos y lo único que vamos a seguir es insistiendo en el error y perder un testigo. ¿Cuáles son los fines del contrainterrogatorio para ir adelantando? A ver, vamos a ver. No les pasé vamos a pasarles unas diapositivas. A veces me pongo a hablar y me olvido de las diapositivas. Interrogatorio ya les pasé, ¿no es cierto? Contrainterrogatorio. Entonces, es lo que hemos hablado. Y los fines, desacreditar al testigo. Lo contrario, vimos que en el interrogatorio es para desacreditar a mí mismo, para acreditar a mi mismo testigo. ¿Y nosotros qué vamos a hacer con el contrainterrogatorio? Tratar de desacreditarlo. Entonces, Fiscalía dijo que es un excelente médico que esto. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Usted es médico, ha dicho, ¿sí? ¿Cuál es su especialidad? Yo soy médico cirujano. No es perito usted, no soy médico cirujano. ¿Quién es el médico que bajo su especialidad hace peritajes? Los médicos forenses. Correcto. Hasta ahí. ¿Cuántos peritajes ha hecho usted? Es el primero que hago. Primer peritaje, está bien. ¿Cuándo se graduó? ¿Usted está calificado como perito en la judicatura? No. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que quizás esa credibilidad que nos hacía creer la otra parte se empieza a desvanecer un poco. ¿Sí? Eso es desacreditar a un testigo. Hacer lo contrario a lo que ha hecho en la acreditación. Hay muchas formas de desacreditar a un testigo. Como dije, como hay muchas calidades para acreditar, también hay muchas calidades para desacreditarlo. Al testigo que es pariente. Usted es pariente. Por lo tanto, usted quiere que el procesado salga libre. Usted trabaja con él. Él le paga. Y ahora que está detenido, ¿usted en qué trabaja? No trabajo. O sea que a usted le convendría que él regrese a libre para que usted continúe trabajando. ¿Sí?
Entonces, todo lo que han acreditado, nosotros tenemos que intentar desacreditarlo. Sigamos. Desacreditar el testimonio, ¿se acuerdan? También el testigo iba a acreditar sus hechos, a acreditar sus dichos. Entonces, básicamente y normalmente lo que se desacredita con un testimonio son las condiciones de percepción, ¿no es cierto? Como había dicho. Por ejemplo, un testigo que quizás usa lentes, podemos tratar de desacreditarlo. Usted tiene la visión, ¿por qué usa lentes? No ve bien. ¿En qué estado se encontraba? Si es que había bebido esa noche, si es que había consumido drogas, si es que tal vez tiene sordera, tal vez tiene una deficiencia mental, o como lo había indicado en el caso del vecino, que le hemos denominado así, circunstancias externas, como el ruido, como la oscuridad, como la distancia, como los horarios de trabajo, ¿no? Doctor José Luis Payares, ¿cuál es su horario de trabajo? Yo trabajo en la Universidad Nacional de 5 a 9, de 5 a 9, perfecto. ¿Y qué hacía a las 7 de la noche entonces parado en la esquina de la Miguel Río Frío? Es una forma de desacreditar un testimonio, por eso tenemos que estar atentos a todas las cosas, porque un testimonio puede ser maravilloso aparentemente, pero puede cojear, puede caminar con muletas, como se dice. Entonces tenemos que estar atentos con este contrainterrogatorio, es la manera en que lo vamos a hacer. Acreditar la prueba material propia, eso ya es igual. Nosotros podemos utilizarlo para que él mismo nos corrobore lo que nosotros tenemos como prueba. Es importante utilizar las versiones que ha dicho antes, ¿sí? Utilizar versiones que ha dicho antes, revisar qué ha dicho en la investigación previa. Por ejemplo, el vecino. Pero usted no ha dicho en su versión porque es válido, lo digo porque es válido, para quien no lo conoce, utilizar las versiones. No son pruebas, no se puede utilizar como prueba, pero se puede utilizar las versiones para hacer caer en contradicciones de lo que están diciendo. Es válido hacerlo. Y entonces, usted en su versión no dijo que la niña salió llorosa, ¿por qué ahora lo dice? Y claro, nos va a dar una explicación, pero ya queda en que está cambiando las cosas. O en el caso de los peritos, por ejemplo, tenemos el perito recién graduado y podemos haber pedido nosotros un perito mucho más creíble. Y entonces que lo vamos a poner en una balanza, como decir, tengo un médico de alta experiencia, sin ninguna sanción, que es perito, que es esto, y frente tenemos un médico que ni siquiera es forense, entonces también nos puede servir para eso. Y obtener finalmente inconsistencias de la otra parte, ¿no es cierto? Como les había dicho, testimonios inconsistentes entre sí, que uno diga una cosa, que un carro era negro, el otro dice que un carro era rojo. Entonces empiezan a haber falencias ya en los testimonios de la otra parte, en la prueba presentada, y por lo tanto se empieza a derrumbar su teoría del caso. Ahora bien, ¿en qué orden realizamos el contraexamen? ¿Cuál sería lo adecuado? ¿Quién me dice para ver si están atentos? Este no depende mucho de nosotros, porque recuerden que nosotros estamos contrainterrogando a los testigos que nos han sido presentados por la otra parte. Entonces dependemos del orden que ellos nos van presentando. Fiscalía llama a su primer testigo y nosotros lo contrainterrogamos respetando el orden en el que ellos los han presentado. Entonces, el orden no tiene mayor importancia en esto. Y como siempre les digo, tanto para contrainterrogatorio y para interrogatorio, es como lo llaman algunos doctrinarios, no ir de pesca, porque podemos encontrar muchas sorpresas. Cometemos a veces el error de pecar de ingenuos, en el cual estamos casi convencidos de lo que nos va a responder un testigo. Nosotros creemos ciegamente casi que ese testigo nos va a decir tal o cual cosa, pero en realidad le hacemos la pregunta y no nos dice y se nos desbarata todo. Entonces jamás ir de pesca, siempre tenemos que saber qué es lo que ha dicho, qué es lo que sabe, qué es lo que probablemente diga y qué es lo que debemos preguntar. Ahora,
vamos con los tipos de preguntas que se pueden realizar. Vamos a compartirles una pantalla de los tipos de preguntas. Sobre el contrainterrogatorio, ¿alguna pregunta? No, doc. Ya. Tipos de preguntas. Tenemos las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas es la principal arma en el interrogatorio directo. Se formulan así, se llaman abiertas porque es el testigo quien nos debe responder lo sucedido, ¿sí? Es el testigo quien nos contará qué es lo que ha pasado. Por eso, de ahí adquieren su nombre, porque es el testigo quien va a narrar solo y no somos nosotros quien va a estar extrayendo la información a base de preguntas, ¿no es cierto? La ventaja de este tipo de preguntas es que van a elevar la credibilidad del testigo. Un testigo solvente, sin titubear, que se lo nota seguro de lo que dice, ¿sí? Es potencialmente mucho mejor que una persona que hay que estarle sacando la información. Va a ser potencialmente mucho más creíble, porque contará los hechos con naturalidad, con espontaneidad. Por ejemplo, ¿usted qué se encontraba haciendo el día 3 de octubre en la ciudad de Loja? El día 3 de octubre yo viajé de la ciudad de Zamora y me enteré que había un webinar, entonces yo acudí a un ciber, me conecté y estuve viendo el webinar que se terminó casi a las 8 de la noche. Correcto, él nos ha contado la historia. ¿Qué pasó cuando se llegó a su trabajo? Cuando yo llegué a mi trabajo, saludé a mis compañeros, saludé a mi jefe, me puse a hacer las cosas, ¿sí? Entonces es información que va a salir netamente del testigo con una sola pregunta que les hagamos. Sobre las preguntas cerradas, también son útiles, también son admisibles, tanto en examen directo o interrogatorio y en el contrainterrogatorio. La diferencia con las que es obvio, ¿no? La respuesta es la amplitud de la respuesta comparada con la pregunta abierta, porque nosotros podemos hacer que el testigo escoja ya entre algunas posibilidades que le damos. No le preguntamos en qué se moviliza, sino le preguntamos qué marca es su carro. Entonces él nos dirá Chevrolet, nos dirá Toyota. Hay que tener cuidado que las cerradas no significa que nosotros vamos a sugerir la respuesta porque ya se convertiría en una pregunta sugestiva. Pero limitan la respuesta, no la dejamos abierta, sino que es muy limitada y solo tiene pocas opciones de contestar las preguntas el interrogado. Estas preguntas también pueden ser utilizadas para refrescar la memoria o hacer caer contradicciones cuando un testigo se ha equivocado. Refrescar la memoria es utilizar alguna versión anterior, utilizar, por ejemplo, los peritajes. A veces hay peritajes que son muy extensos y muy largos de recordar, en los cuales el testigo nos va a contestar que no recuerda. Entonces podremos utilizar el peritaje que él lo ha fabricado para decirle, bueno, a ver, en esta parte usted dice, y le volvemos a formular la pregunta, entonces se pueden utilizar estas. Por ejemplo, ¿en qué ciudad vive? En Loja, en Cuenca, en Quito. Al vecino. No le decimos cuál es su actividad, porque puede tener muchas actividades. Puede tener la tienda y aparte tener una póliza y dedicarse al agro y tener un taxi alquilado. Pero si nosotros, refiriéndonos al local, cerramos su respuesta y le decimos, ¿de qué vende en su local? Ya estamos limitando la respuesta, estamos haciendo una pregunta cerrada. Si nosotros le decimos, hablemos de su familia, mi papá, mi mamá, mi no sé qué, no sé cuánto. Pero si le preguntamos, ¿cuántos hermanos tiene usted? Tiene 3, tiene 4. Ya las respuestas son limitadas. Otras preguntas que son válidas son las transiciones. Se llaman así porque pasamos de un punto que estamos hablando hacia otro punto. Esto es válido también. Resultan muy útiles cuando vamos a cambiar
de tema. Entonces, permite al interrogado ponerse en el contexto de lo que queremos preguntar y tener una mayor comprensión sobre la información que queremos que nos proporcione, ¿sí? Por ejemplo, vamos con el vecino que ha sido nuestro testigo estrella esta noche. ¿En qué trabaja usted? ¿Qué vende en su tienda? ¿Qué horario es el que tiene usted? ¿A qué hora la abre? Correcto. Pero de ahí estamos hablando de él y estamos acreditándolo, ¿no es cierto? Pero queremos pasar a los hechos. Entonces, esa es una pregunta de transición. Bueno, usted nos ha dicho que tiene una tienda y que pasa ahí en tal horario y que ese es su ritmo de vida todos los días. Ahora, cuéntenos, ¿qué vio ese día? Entonces, ahí estamos haciendo una transición para que sea entendida por el testigo, porque a lo mejor nos dice, ¿qué día? Se confunde. No es una situación fácil, por eso les digo, ustedes a los testigos tienen que entrenarlos, tienen que tratar de hacer una simulación, no es una cuestión fácil. Cualquiera puede ponerse nervioso, cualquiera puede olvidar las preguntas y es una situación realmente incómoda. Preguntas sugestivas. Se llaman así porque ya llevan la respuesta formulada, porque uno está sugiriendo la respuesta cuando la formula. Generalmente las preguntas en este tipo, o sea, las respuestas en este caso son sí o no. ¿Tiene usted una tienda? Sí. ¿Usted pasa parado ahí toda la mañana? Sí. ¿Y cuando no está con clientes se para afuera para ver qué es lo que pasa en el barrio? Sí. ¿Usted vio que llegaron en el taxi? Sí. Entonces, estas preguntas no son admitidas en el interrogatorio directo. ¿Por qué no son admitidas? ¿Por qué no serán admitidas en el interrogatorio directo? Porque la información tiene que salir del testigo, no del abogado. En ese caso, es el abogado el que le está diciendo todo. Ve, yo te voy a preguntar en un consenso previo entre abogado y testigo para un interrogatorio directo, todo lo que yo te pregunte, vos me dices sí. ¿Qué información ha salido del testigo? Ninguna. Toda la información ha salido del abogado. ¿Usted pasa ahí? Sí. ¿Usted vio? Sí. ¿La llevaba empujando? Sí. En el interrogatorio directo no están permitidas, por esa razón, las preguntas sugestivas, que sí las están permitidas en el contrainterrogatorio. ¿Sí? En el contrainterrogatorio se pueden formular, especialmente con el testigo hostil. ¿Saben qué es un testigo hostil? Un testigo que se rehúsa a contestar, un testigo que quizás es pariente de la víctima y que no nos quiere contestar a nosotros y que está agresivo. Y entonces no le vamos a preguntar una pregunta directa, no nos va a responder, nos va a decir no recuerdo nada. Pero si nosotros claramente le preguntamos, ¿usted tiene problemas económicos? Sí o no, y bajo la rigidez del juramento no nos va a poder mentir, esperamos eso. Si le preguntamos, ¿cuál es su situación financiera? Más o menos, no recuerdo en este momento. Y le va a evadir la respuesta, no le va a contestar. Pero si es que utilizan ustedes la pregunta sugestiva y le dicen, ¿usted está siendo demandado en un juicio civil? Sí. ¿Por deudas? ¿Usted tiene más deudas? ¿Tiene letras que le están cobrando? Sí. Entonces, es muy útil el contrainterrogatorio contra el testigo hostil. Vamos a pasar, ya estamos terminando, con las objeciones. Las objeciones están determinadas, como lo dije al principio, en nuestro Código Orgánico Integral Penal. Nos dice qué es lo que se puede objetar y qué es lo que no se puede objetar. Tenemos las preguntas capciosas. ¿Sí? Las preguntas capciosas pueden ser preguntas que por su formulación pueden ser mal entendidas por el testigo, que van encaminadas a confundirlo o que están fuera de la realidad. Por ejemplo, usted tiene un testigo en el cual se está discutiendo sobre el vehículo en el que llegaron
los que cometieron el ilícito, Juan. Y entonces usted al testigo le muestra 5 fotografías de unos taxis, ¿sí? Y le dice, ¿cuál de estos taxis fue en el que llegó Juan? Y usted se queda viendo y probablemente conteste el que más se le parece a lo que usted vio. Pero sucede que en esas fotografías no está ninguno de los taxis que llegó Juan. Ninguno. Y entonces probablemente en el argumento diga, fueron expuestas las fotografías y señaló que es ese vehículo es el que vio, cuando el vehículo de Juan es otro. Entonces es una pregunta capciosa porque claramente tiene la finalidad de querer confundir al testigo o cosas que no se han dicho en el interrogatorio. No han salido en el interrogatorio y nosotros queremos sacarlas y exponerlas. Entonces, esas tienden a confundir a los testigos y no son válidas. Preguntas compuestas. Las preguntas compuestas son las que en realidad no es una pregunta, sino que se formulan en una sola varias preguntas. Usted vio llegar a Juan en un taxi y lo vio que estaba sentado de copiloto y vio que cuando se bajaban lo empujaban. Entonces el testigo se queda como, ¿cuál respondo de todas las que me han formulado? Entonces, el interrogatorio consiste en formular una pregunta o una respuesta, una pregunta, una respuesta. Preguntas repetitivas. Preguntas repetitivas. Cuando parece que el interrogador quiere escuchar una respuesta del testigo que no le brinda. Por ejemplo, usted vio llegar a Juan en un taxi. No lo vi llegar a Juan en un taxi. No lo vio llegar a Juan en un taxi. Le voy a preguntar nuevamente, ¿usted vio llegar a Juan en un taxi? No lo vi. No lo vio. Entonces, ahí tienen que objetar esas preguntas o tienen que controlarla. El juez decirle, le acaba de decir, le va diciendo 2 veces que no lo vio. Parece que estamos esperando a preguntar hasta que nos dé la respuesta que nosotros esperamos. Entonces, las preguntas se formulan una sola vez por el mismo sujeto procesal, porque puede formularlas en el contrainterrogatorio usted para hacer caer precisamente una contradicción. Las preguntas irrespetuosas, desde luego, no tienen mayor explicación, no necesitan cuando se está atacando la honra de una persona, se lo está insultando en el interrogatorio. Las preguntas vagas o ambiguas pueden entrar dentro de la categoría de las preguntas capciosas, ¿sí? Porque son preguntas que igualmente por su formulación no permiten entender al testigo la información que se quiere obtener. La ambigüedad se da por el hecho de que la pregunta puede sugerir distintas respuestas porque no es clara, ¿sí? Y la vaguedad se da por la falta de claridad en la pregunta. Y entonces nosotros también tenemos aquí otro papel ineludible que es instruir al testigo. Nuestro testigo, en un caso, debe saber que cuando nos hacen ese tipo de preguntas no debemos responder lo que más nos parece. Si una pregunta no la entendemos, tenemos que responder con claridad, no la entiendo la pregunta. Y eso es parte del abogado. Él es el responsable de que su abogado no caiga en esas trampas que se van a atender a lo largo del proceso. Comentarios. Por ejemplo, preguntarle al vecino, ¿usted cree que entraron ahí y cree que tuvieron relaciones sexuales? El vecino nos podrá decir muchas cosas. Él puede creer que sí tuvieron relaciones sexuales y decir, sí, si entraron los 2 solitos y estuvieron media hora adentro, yo creo que sí. Eso está prohibido. Eso no se puede hacer. Preguntas de opinión, preguntas de conjeturas, no se puede hacer. Diferente, el caso de los peritos. A un perito sí se le puede preguntar, ¿usted encontró un desgarro en la menor? Sí.
¿Usted por su experiencia considera que ese desgarro se deba a una relación sexual? Entonces, la información va a salir del perito. El perito será quien nos indique bajo su experiencia si puede ser o no puede ser, si es que es probable o no es probable, o puede decirle cualquier cosa. Pero también hay circunstancias en las que a un perito se le puede preguntar sobre una cosa que no está bajo su dominio. Por ejemplo, ¿usted cree, al perito médico, usted cree que a la niña se le puede haber causado algún daño psicológico? Está fuera de mi percepción. Yo soy perito médico, yo no soy psicólogo, yo no le puedo contestar esa pregunta. ¿Sí? Entonces, todo esto es interesante, es importante conocerlo y, como digo, conocerlo de antemano. Antes de pasar a lo que es ya finalmente el alegato final, ¿alguna inquietud? Pasamos, entonces, para terminar con esto vamos a terminar. ¿Sí? El alegato final. Vamos a poner una diapositiva para que lo tengan con mejor ilustración. Ya. ¿Qué es el alegato final? El alegato final es la conclusión al puzzle. El alegato final es el fin del armado del rompecabezas que nosotros hemos intentado, el cual ha empezado con la primera pieza que constituye la teoría del caso y a la que le hemos ido agregando más piezas que se van constituyendo primero por todos los tipos de pruebas periciales, documentales y testimoniales, que son las que hemos analizado en ese caso, ¿sí? Todas las pruebas que hemos armado y que nos falta una pieza y que la intentamos colocar con el alegato final. El alegato final debemos hacernos cargo de todo el desfile probatorio que ha venido a lo largo de la audiencia, ¿sí? Con toda la prueba que ha sido producida únicamente en el juicio. Únicamente en el juicio. Solamente ayer pasaba una audiencia en que en el alegato final el abogado nos decía: lo que está diciendo y ha dicho a lo largo de toda la audiencia es mentira. Yo tengo los audios aquí. Yo los tengo en mi teléfono. Los puedo hacer escuchar en este momento a los audios. Los tengo aquí. Entonces uno piensa, a ver, señor, si usted tiene unos audios que hubieran sido para desbaratar toda esta trama que le han puesto en su contra, ¿por qué no los presentó en la prueba? No es momento. O sea, incluso ahí el juzgador, que es quien controla la prueba, debe inclusive suspender ese tipo de cosas que pueden ser hasta contaminantes, las que no se han producido en la prueba. En el alegato final solo vamos a hablar de las pruebas que han sido acreditadas, los testimonios que han sido acreditados con el interrogatorio, y en la contraparte sobre las cosas que hemos logrado desacreditar con el contrainterrogatorio. Es de tal importancia el alegato final porque es, como ya les había adelantado, la única situación en la que nos permite argumentar sobre las pruebas. Ya les dije, les puse un ejemplo, no es conveniente argumentar en los testimonios porque se nos puede caer el mundo encima. Aquí es la única oportunidad que tenemos para argumentar. No vamos a argumentar en la teoría del caso porque no hemos presentado pruebas, no podemos hablar sobre prueba que aún no hemos presentado y que no sabemos qué nos han dicho. No podemos argumentar en el interrogatorio ni en el contrainterrogatorio. Aquí es la primera y la única oportunidad que tenemos para argumentar, ¿no es cierto? Entonces, esto necesariamente se convierte en un ejercicio argumentativo, en una relación entre lo que nosotros hemos propuesto y lo que hemos probado. Y por supuesto, entre lo que queremos conseguir jurídicamente, la adecuación que queremos que se le dé a esto. No solo permite al abogado sugerir las posiciones respecto de la prueba presentada, sino que está obligado a hacerlo. Está obligado a probar lo que ha dicho, está probado a decir lo que ha propuesto. Y es aquí, como les digo, donde ensamblaremos todas estas piezas que le hemos llamado rompecabezas. Entonces, el alegato final se convierte en un ejercicio específico
en el que tiene que demostrarse las múltiples posiciones fácticas que han venido a través de las pruebas, ¿sí? Entonces, con esto lo que vamos a intentar es darle al juzgador lo que necesita. ¿Qué necesita el juzgador? La certeza, el convencimiento de que las pruebas han hablado, ¿sí? Una proposición concreta y las razones en las cuales tienen que creer nuestra propuesta, ¿sí? Y con esto, claro, por supuesto, finalizaría con la resolución oral brindada por el tribunal y posteriormente con la sentencia ya motivada y por escrito que tiene que ser notificada a sus casilleros judiciales. Eso es básicamente lo que se produce en una audiencia de juzgamiento. Como digo, es un tema bastante extenso, hemos tratado de avanzarlo rápido, sin embargo he tratado de abarcar todo. Me gustaría haber hablado de otras pruebas que se van produciendo para que tenga mayor comprensión, pero en realidad no terminaríamos ni hasta la medianoche. No me queda más que agradecer su presencia a todos. Espero que haya sido de provecho. Veo algunos estudiantes aquí. Les agradezco que hayan asistido. Y para las personas que no me conocen, si es que quieren, voy a dar mi correo electrónico por cualquier duda que tengan. Desde luego, nada que ver sobre juicios que estén bajo mi conocimiento, pero les voy a dar por si necesitan alguna consulta. Mi correo es jl-payares@hotmail.com. jl-hotmail.com. Y agradecer a usted, estimado Ángel, por la oportunidad, y estamos siempre a la orden por si se nos requiere cualquier otra circunstancia. Le concedo la palabra. Estimado doctor, una pregunta, no sé si podría Claro. ayudarnos. Claro. Bueno, antes que nada, doctor, bueno, excelente la organización, y felicitarle un ponente de elevado nivel y conocimiento. En el caso que se está analizando esta tarde y noche, ¿sería factible aplicar la teoría de la imputación objetiva? Es válido. Es válido. Está considerada dentro de la doctrina. Usted tiene que analizar, como digo, con las pruebas que tiene, cuál es lo importante de todo esto es que usted, con la teoría que va a sostener, tenga la seguridad de que está en capacidad de defenderla. Eso es lo importante. No nos podemos entrar ahorita a analizar muchas doctrinas porque nos vamos a extender demasiado, pero le digo que eso es válido y que usted tiene que tener, sea cual sea su teoría del caso, la certeza de que está en la capacidad de probar cada una de las cosas que ha sostenido. Puede ser, ya le digo, puede ser una tanto acusatoria, una teoría, puede ser una teoría defendiendo inocencia, pero lo importante es que tengamos la capacidad y que contemos con las pruebas para hacerlo. Muchas gracias, doctor. Una pregunta, doctor, del abogado Enrique nos manifiesta: en la reconstrucción de los hechos, ¿se puede desacreditar a los testigos y testimonios? La desacreditación de los testimonios se la realiza en la audiencia de juicio. Es ahí donde todo se convierte en prueba, donde todo lo realizado se convierte en prueba. Y si va como testigo, si nosotros hemos llamado como testigo a una de las personas que participaron en la reconstrucción de los hechos, por supuesto que podemos desacreditarlo. Pero en la audiencia de juicio. ¿Algo más? Bueno. Una pregunta. ¿Otra pregunta?
A ver, Ivette. Sí, puede existir contradicción de la víctima, también puede ser del abuso sexual, puede haber contradicción. Perfectamente. Nosotros debemos entender que si bien es cierto, las víctimas de los delitos sexuales, la valoración que se le da a su testimonio es reforzada atendiendo las situaciones de género, pero pueden existir contradicciones y esos son los que debe analizarse, los que deben ser analizadas esas contradicciones. ¿Por qué? Porque precisamente en esas contradicciones está dada algo que se llama la persistencia del testimonio de la víctima. Si un testimonio empieza rindiendo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, empieza un testimonio frente a la policía diciendo una cosa, ¿sí? Luego va con la médica y nos dice una cosa diferente. Luego se somete a un examen psicológico y nos dice otra cosa. Nosotros debemos analizar lo que se llama la persistencia de ese testimonio. Y si es que ese testimonio se va contradiciendo entre lo que ella misma dice en las diferentes fases del proceso, va perdiendo esa persistencia, lo que se traduce en que se va debilitando. Y perfectamente se puede analizar esas contradicciones también. Listo, mi doctor José Luis Payares, para nosotros un honor y un placer contar con gran conocimiento suyo que ha compartido al público presente, que nos ha seguido también en Facebook y a través de la página del Zoom donde estamos en estos momentos, mi doctor. Cómo no darle las gracias, y esta será no la primera, espero que no sea la última tampoco, mi doctor. Y estamos a la orden. Muchas gracias por su gran aprecio, doctor, y eternamente agradecido por su gran capacitación al público presente, mi doctor. Muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Agradecemos a los presentes por su tiempo en este espacio del conocimiento y al doctor José Luis Payares Hurtados por su grata ponencia en esta noche. Muchas gracias. Gracias, doctor. Excelente. Buenas noches.